Termina el 2024 y con ello nuestro hartazgo no acaba con esa clase política corrupta, asquerosa, que nos ha estado dando el peor ejemplo a todos los españoles y en general a nivel global. No tenemos nada que esperar de una clase política que muestra no solamente el orgullo de ser corrupta, sino el orgullo de permanecer a pesar de las persecuciones del Poder Judicial. Una clase política que es así porque el sistema se lo permite, porque nosotros se lo permitimos, porque hemos aceptado un sistema político y un sistema electoral que llevan a esa clase política a perpetuarse y a seguir robándonos y tomándonos el pelo y sin representarnos. Para colmo es una clase política dominada por el globalismo, dominada por las tecnocracias, por los oligopolios corporativos a nivel global que tienen poder sobre ellos. El 2024 se acaba como empezó, con el mismo poder, a pesar de las elecciones y la victoria de Trump, que quitará quizá el wokismo, pero que no quitará el globalismo, que es esa enfermedad que permea los sistemas políticos, económicos y globales en este momento. No soy un mojigato ni voy a hablar aquí de canciones de paz. Lo que sí voy a hablar es de la necesidad de parar esta locura belicista que nos rodea por todas partes. Ese globalismo que ha impregnado a nuestros políticos los hace lo que han descubierto un nuevo sistema, una nueva forma de hacer economía, el militarismo económico. Con geopolítica, con influencias, con tirar gobiernos, con dar golpes de Estado o con invadir territorios. El caso es dominar y mantener un sistema belicista que crea valor económico. Esa es la paradoja tremenda del año 24 que termina, en la que hacemos guerra. Y aunque no lo queramos y sigamos por la calle tomando copitas, hacemos guerra con nuestros representantes que financian, envían armas y crean una maquinaria de negocio, de guerra tremenda. Son ventas de armamentos, son ventas de petróleo, te rompo el Nord Stream y ahora te vendo yo el petróleo, te lo vendo más caro, y ese es el nuevo sistema de hacer economía, de crear bienestar. Pero bienestar para unos pocos, bienestar para esos conglomerados y los que trabajan de ellos, para ese capitalismo en la nube que se ha hecho con la economía global. Y mientras los demás, las pequeñas y medianas empresas y todos los demás, ahí seguimos mendigando a ver si nos llega algún trabajo de vez en cuando, a medida que la economía de chicle se va a romper en algún momento por la clase media. Y sí, necesitamos paz, porque no queremos más guerras. Porque lo viví en Afganistán cuando estaba en Naciones Unidas y no es bonito que los huérfanos sin piernas te pidan muletas porque han caído bajo minas antipersonales que en este momento son vendidas a los países para que sigan guerreando en los diversos frentes. Todo eso se nos ha pasado, ya no hay sensibilidad. Es que ya no existe nadie, ni los jóvenes, ni nadie que se despierte y diga ya está bien de minas antipersonales, de guerra y sobre todo de una guerra en la que hay que dejarse el pellejo para los beneficios de unos BlackRock, Vanguard, State Street y otros que se van a hacer los bolsillos, como se los están haciendo con Ucrania. Un globalismo que tiene más fuerza que nunca en este año 2024. Un globalismo que ha tomado todo, que domina a nuestros políticos, que crea guerras de la nada, que alimenta las falsas pandemias, que miente sobre el cambio climático, que invade las instituciones, la política, la justicia, que nombra a los propios jueces. Ese globalismo, sí, de dominación del gran hegemón que no quiere morir si no es matando. Y es ahí donde nos tenemos que plantear, de verdad, a partir del año 2025, si nos conviene realmente estar alineados con socios que solo pretenden morir matando. Pues no, yo creo que los españoles lo que pretendemos es vivir mejor, tener representantes que de verdad se ocupen de nuestros problemas y no ocuparnos de morir matando e ir a frentes que no nos incumben para nada y que para colmo rompen muchísimas de las posibilidades euroasiáticas con China y con Asia que en este momento estamos perdiendo. Y no solo eso, sino que además estamos sufriendo precios del petróleo muy altos. Sí, y cuidado porque Trump ya ha avisado. Si no le compramos el gas y el petróleo, nos subirá los aranceles. Y entraremos en ese mundo de guerra totalmente absurdo en el que vamos creando economía y guerra comercial. A partir de ahí, ¿qué desear para el 2025? En primer lugar, sacar fuera a los corruptos. Yo pienso que la justicia lo logrará.
Hay que animar a la justicia, hay que animar a los jueces. Algún poder tiene que ser capaz de parar a los salvajes criminales que nos gobiernan en este momento. Algún juez, alguna justicia en este país, si todavía creemos en ella, y si esto es un Estado de Derecho de la Unión Europea, como se nos quiere hacer creer. Modificar el sistema electoral cuando ya representas a los conglomerados de las grandes corporaciones que dominan los grandes grupos y que no se ocupan de ti, sino que dominan a los propios políticos para hacer sus políticas. Tu contrato social con esos grupos, como hemos dicho muchas veces, está roto. Y si está roto el contrato social hay que rehacerlo. No valen arreglitos de constitución, de un artículo, no. Esto es un cambio profundo del sistema. Hay que crear una gobernanza tecnocrática. Una gobernanza tecnocrática. Tenemos funcionarios maravillosos en este país y lo único que necesitamos es representantes auténticos de la sociedad, de la gente, que los dirijan. Con transparencia para que veamos todo lo que hacen y que tengan que rendir cuentas entre nosotros cada 4 años. Y de manera que les podamos elegir directamente y no a través de esas listas absurdas de partidos que tenemos. Hay que prohibir y hay que parar inmediatamente la financiación de los medios por parte de los estamentos gubernamentales. Eso es una dictadura. Eso es una dictadura. Y no queremos dictaduras. No queremos fascismo. No queremos imposición. Queremos libertad. Y queremos hablar lo que nos dé la santísima gana. Entonces hay que acabar con esa financiación de los medios y tener una auténtica diversidad. Y por favor acabar con toda esa censura que nos anuncia la vicepresidenta Yolanda Díaz, de una nueva censura de los medios para evitar la desinformación. ¿Qué desinformación? La palabreja que ellos han creado para simplemente callarnos y callarnos. Pero por favor, ¿qué le pasa a esta sociedad que no le dejan hablar y se aguanta? Hay que acabar con el conformismo. Hay que acabar con eso que nos pasó en la pandemia, de estar encerraditos y esperar a que nos dejaran sacar al perro. Hay que acabar con esa blandura, con ese blandiblú en el que se ha convertido esta sociedad. Y para acabar con ello hay que levantarse y hay que rebelarse. No solo es paz, es rebelión, es sublevación contra un sistema que realmente ha dejado de funcionar. Y todos esos elementos del sistema hay que cambiarlos. Seamos también pioneros este año 2025 de la lucha por la paz. La lucha auténtica por la paz. No queremos más ver niños morir y hombres y mujeres en el campo de batalla. No nos interesa. No va con los intereses actuales de nuestro país, no va con los intereses actuales de Europa. Y no tenemos por qué entrar en ninguna guerra ni armarnos al 3, al 4 o al 6% para que no nos quede dinero para nuestra educación, para nuestros hijos, para nuestras viviendas, las viviendas precisamente que tanto necesitan nuestros hijos. Seamos pioneros de la lucha por la paz, seamos pioneros de la lucha por la vida, de eliminar la cultura de la muerte del globalismo, el aborto libre a ultranza, la eutanasia casi obligatoria, cuando ya costamos demasiado para esta sociedad, ¿verdad? Acabemos con la cultura de la muerte, acabemos con todo el wokismo y que nos ayude Trump. Sí, al wokismo nos ayudará, al globalismo ya es otra cosa. Y erradiquemos el globalismo. Y para ello hay que difundir, hay que hablar, hay que comunicar, hay que entender cómo están ocurriendo las cosas. Cuando los privados, cuando esos conglomerados, cuando esas relaciones público-privadas vemos cómo funcionan con Aldama, aquí delante de nuestras narices, se están intercambiando favores, pues lo mismo lo hacen a nivel global, pero con 4 o 5 o 10 o 15 CEOs de enormes conglomerados. Es que no nos damos cuenta que ya no siguen nuestras reglas, que ya no siguen aquello por lo que les hemos votado, que ya no cumplen los objetivos y la política por la que les hemos votado. Hay que remodelar todo, la globalización. Hay que remodelar el sistema, hay que cambiar la Constitución y hay que cambiar las instituciones internacionales totalmente invadidas, infiltradas por ese poder privado que no sigue más instrucciones que las del hegemón, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido y alguna que otra potencia. No pertenecemos solamente a eso. Pertenecemos a un mundo abierto, multipolar, a un mundo en el que Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil y otros países emergentes están cambiando el mundo y son ya mayoría. Pertenecemos también a ese grupo y ese grupo forma parte del nuestro. Tenemos que aprender a abrir los brazos al mundo multipolar y a entender que el pueblo ruso, que el pueblo chino, que el pueblo indio son tan pueblo como nosotros, tan admirables y tan seguibles en cuestión de ideas, de negocio
de empresa y de ambición, de entendimiento entre pueblos, como lo hemos tenido o lo hemos tenido hasta ahora con nuestros queridos amigos entre comillas occidentales, que por cierto, ese famoso hegemón se está cargando Europa y la está dejando como siempre al nivel mínimo de sus posibilidades. Siempre lo hizo. Terminaría diciendo que para defender realmente todos estos cambios nos hace falta principalmente los principios que heredamos del cristianismo, los que iluminaron la creación de Europa, que fundamentó la creación de una Europa que desgraciadamente no ha llegado a ser nada y que tendrá que remodelarse rápidamente. Porque Europa hay que remodelarla en sus 4 políticas principales. La política agrícola no funciona. El trabajo del campo se está perdiendo. Europa no funciona en política agrícola. La política industrial se la han inventado en la Comisión Europea, pero no tenemos política industrial individual y nos han metido a camareros y servicios. Eso es lo que termina siendo España. La política de defensa. ¿Qué está pasando con la política de defensa? Estamos callados, ¿verdad? Porque nos hacen subir 3, 4, 6%. La política de defensa está bloqueada y dirigida a un armamentismo que en teoría nos va a dar por el efecto multiplicador mucho más bienestar, y cuando no es verdad, lo que nos va a llevar es a la guerra y a la muerte. La política exterior. No podemos tener un representante exterior cuando realmente tenemos intereses muy divergentes. Esto nos pasa en política agrícola, industrial, política exterior y política de defensa. Y mientras no seamos capaces de cambiar esto en el seno de la Unión Europea, nuestros países miembros, los Estados miembros, en particular España, van a sufrir enormemente. Alemania ya lo está viendo, España ya lo está viendo y lo estamos viendo todos. Hay que volver a la soberanía. Y en una Europa con mercado único, pero volver a la soberanía y repensar un poco el papel de la moneda también. Finalmente, si seguimos los principios y nos inspiramos de los principios cristianos, reharemos un poco nuestros valores, los impondremos en la sociedad, se lo quitaremos al nihilismo globalista y podremos perseverar si seguimos con la paz asimismo, y con ello recuperaremos la libertad. Y esos 3 pilares, principios, paz y libertad, nos deberían llevar a seguir continuamente con enorme valentía y con enorme perseverancia. Venceremos. Feliz año 2025 a todos. Para que sea feliz realmente, habrá que perseverar. Perseveremos.